¿Cómo estás? Un Hola gusto. Gaby, ¿cómo estás? Un placer conocerte y bueno, gracias por el espacio. No, gracias a vos porque realmente es un tema que nos interesa muchísimo. Si bien nuestra idea original de este canal era arte y educación, la educación se fue modificando y el arte también. Y las nuevas tecnologías son una necesidad casi indispensable eh, para estar en el mundo que nos toca, en el 2026 por lo menos. Eh, bueno, les cuento, perdón, capaz hay veces eh, me acelero en la presentación. No hay problema. Contanos quién sos, dije María Eugenia, pero eso no alcanza. Contanos quién sos y cuál es tu proyecto en este momento. Bueno, yo empiezo este camino como licenciada en comunicación, digamos, fue la carrera que yo elegí cuando terminé el secundario. Por lo tanto, tengo así como un tema con todo lo que tiene que ver tecnología. Yo estudié a fines de los 90, me recibí a principios de 2000, cuando estaba explotando Internet, así que siempre llevé mi carrera, ¿no? Las optativas, la tesis, siempre me fascinó todo lo que tiene que ver con la tecnología. La vida me fue llevando, he trabajado en empresas privadas, pero me sentía como vacía. Yo sentía que la sociedad estaba quebrada y quería hacer algo, ¿no? Entonces dije, hay que empezar por las bases. Así que me preparé como docente después de la licenciatura y me fui a dar clases. Eh, Tanto en la universidad, donde tuve algunas ayudantías de cátedra, y después me dediqué pura y exclusivamente a lo que es el secundario. Y ahí, bueno, me enamoré de la educación, del aprendizaje y de la herramienta esencial del aprendizaje, que es el cerebro. Nosotros trabajamos con cerebros humanos, ¿no? Así que empecé a estudiar todo lo que tiene que ver con neurociencias, educación emocional, digamos, cómo dar clases de una forma que el cerebro aprendiera, porque a mí digamos, yo me meto en la educación entre 2006 y 2008, donde ya había una apatía muy importante en las aulas, ¿no? Y era esto, estudiar, bueno, a ver cómo, tampoco íbamos a hacer de la clase un show, un espectáculo, no era eso, pero sí qué era lo que hacía que el cerebro prestara atención. Eso es como que me empezó a obsesionar, directamente obsesionada con eso. Y el impacto de las tecnologías en el aula, las redes sociales, después el smartphone, ¿no? El alumno viene a clases con el celular, cómo integrarlo, cuáles son los riesgos, ¿no? Sí, sí. Y Ahí. así, el año pasado, me encuentro con una situación áulica que es, bueno, tomo un trabajo, yo doy clases de audiovisual y doy clases de literatura en un quinto año. Y estoy pidiendo unos trabajos sobre un análisis literario de una novela y tomo un trabajo de un alumno. Yo a estos chicos los había tenido desde tercer año, es decir, ya nos conocíamos, eh, teníamos una dinámica entre nosotros. Tomo un trabajo, leo 3 renglones y le digo a este chico, esto no lo hiciste vos. Y él me mira y me dice, no, profe, sí, lo hice yo. No, le digo, no lo hiciste vos. Y lo miro fijo, porque digo, ¿qué hago? ¿Lo dejo pasar o canto falta en vido? Fueron Sí. 5 segundos y yo me reía y él me dice, lo miro fijo y me dice, ¿cómo te diste cuenta? Y le digo, yo te conozco, vos no hablas así, por lo tanto, si el lenguaje es indicio del pensamiento, vos no pensás así. Es decir, que lo hiciste con ayuda y esto tiene mucho de la gramática del chat. Y me dice, soy la primera profesora que me dice esto. Qué interesante, ¿no? Eh, ¿Y él sabía lo que había puesto? ¿Lo había leído? No, porque después lo hablamos mucho. De hecho, hace poco hicimos un vivo en Instagram, porque él ya se graduó. Es un personaje hermoso. Y él me dice, me enteré anoche que teníamos que presentar este trabajo. Yo busqué y copié tal cual
me lo dio el chat, me dice, no tengo ni idea. Entonces lo miro y le digo, bueno, mira, vamos a hacer una cosa. Esto te lo llevas, yo no voy a corregir algo que hizo una máquina, no voy a perder mi tiempo en eso. Te lo llevas, rehaces el trabajo escrito por vos, yo te quiero leer a vos, con lo que vos puedas expresar, y me lo volvés a traer. Y eso a mí me dejó, es como que me desubicó la situación, ¿no? Como que digo, a ver, nos está pasando algo enorme, mis alumnos están haciendo trampa, ¿no? Pero Claro. el problema no era la trampa. El problema es, mis alumnos están haciendo un bypass cognitivo, es decir, no están aprendiendo. Yo estoy leyendo algo, estamos haciendo que hacemos. Y que es el ejemplo que yo siempre les pongo. Están mandando a alguien al gimnasio y están esperando ver que los músculos se les fortalezcan a ustedes. Te voy a dar otro ejemplo que te va a dejar un poco sorprendida, que fue unos estudiantes que me dijeron, profesora, alguien corrige con el chat GPT y se equivoca. Y yo dije, ¿cómo? Y me muestran y me dicen, mire, nos pone a todos lo mismo y no borra las líneas. Viste que es típica de la IA subdividirte con líneas y poner punto 1, 2, 3, como una organización. Y ellos dijeron, ¿cómo sé si me corrigió bien o mal? Me dicen, ¿los profesores pueden usar IA o lo tienen prohibido como nosotros? Uy, qué pregunta. Y vos sabés que lo investigué, como un poco las normas están dentro de mi área también. Vos sabés que los profesores no tenemos prohibido usar IA, pero creo que éticamente lo que los estudiantes estaban marcando, que fue un tema que obviamente ellos preocupados porque no estaban, vos estabas preocupada porque no estabas pudiendo enseñar o verificar qué enseñabas, y ellos estaban preocupados porque no estaban pudiendo aprender. Nunca lo había pensado al revés, la verdad. Claro, y como ellos son docentes en formación, decían, ¿qué pasa con esta materia que nadie me está guiando? Claro. Y ellos como que notaban un tanto estandarizado estas correcciones. Bueno, cuestión que lo plantearon, se hizo lo que se tenía, bueno, se trabajó con el docente para que replanteara su uso, ¿no? De la IA que supuestamente nunca usó. Y es interesante esto porque es un ida y vuelta. Exacto. Y he escuchado personas que dicen, el médico me atiende con IA porque yo veo que es mucho más grande que vos mostrás la punta del iceberg, que es el estudiante. Pero el problema va creciendo. Sí, a mí te digo, mi obsesión con la educación tiene que ver con esto, es la base. Es decir, cuando se empieza a discutir a partir de 2022, 2023, el impacto de esta tecnología que iba creciendo y se estaba llevando todo puesto, se habla mucho y se sigue hablando mucho del mercado laboral, Sí, pero nadie habla de que para acceder al mercado laboral, el primer peldaño es el sistema educativo. Digamos. El mercado laboral necesita de un profesional formado o de una persona formada en oficios. Yo no me imagino contratando un electricista que haya hecho todo con el chat y no haya puesto las manitos entre los cables, ¿no? claro, en todo caso lo usará como auxiliar. Exactamente. Entonces, cuando me pasa esto con este chico, yo digo, bueno, hay que blanquear el uso de la inteligencia artificial, como se ha blanqueado el uso de Google, como en su momento los profesores de literatura hemos lidiado con el Rincón del Vago, que les daba los resúmenes Claro, de las novelas, y algunos traían errores garrafales. Entonces digo, claro. bueno, esto es una herramienta más, es mucho más masiva, pero hay que blanquearla. Entonces decidí empezar a planificar a los ponchazos, con los conocimientos que yo tenía,
Y armé lo que se llama un manual de prompteo para el alumno. Yo había hecho una especialización en ingeniería de prompteo. Entonces digo, bueno, lo bajo a mis alumnos. Entonces le dije, perfecto, lo vamos a usar. Pero acá el tema no es se usa o no se usa. Lo vamos a blanquear. Cuando ustedes lo usan, me van a contar que lo usaron, me van a compartir los chats, yo voy a corregir con el chat de ustedes compartido y vamos a establecer un marco de uso. Entonces, Bien. ¿cómo se promptea? ¿No? ¿Qué es la inteligencia? Primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Porque hay mucho de caja negra atrás de esto. A ver, ¿qué es? Para los que acá hay algunas personas que nos están mirando y capaz que no saben, ¿qué es? ¿Qué sería? Estamos hablando de un algoritmo. Un algoritmo es un paso a paso, es como una receta de cocina, ¿no? Cuando nosotros también resolvemos un problema matemático, algo que no hago muy seguido, por suerte, lo que hacemos es justamente cuando se desglosa un problema matemático, se sigue una cadena de pasos, ¿no? Lo mismo cuando es una receta de cocina, ¿no? Y no son intercambiables los pasos. Bueno, el algoritmo sigue y está entrenado, ¿no? En pasos, y es un enorme procesador de lenguaje, de información no suelta, no indexada como Google, y lo que nos permite es justamente encontrar a gran velocidad patrones. Pero acá hay algo muy específico. Es todo sobre conocimiento pasado. La IA no es creativa, porque para ser creativos nosotros tenemos que mirar al futuro. Siempre que estamos usando inteligencia artificial, estamos trabajando sobre algo pretérito, sobre el conocimiento, si nos estamos parando sobre todo el conocimiento y toda la literatura científica y no científica que produjo la humanidad, con todos los sesgos y los prejuicios que tiene ese conocimiento, porque yo no sé quién entrena al algoritmo del chat que yo uso, ¿no? Entonces, no es Google que yo busco algo y transparentemente, ¿no? Porque después está toda la parte de Google Ads, que es otra historia, pero me dan links y yo puedo chequear si ese link pertenece a una institución renombrada o no. El chat me da un texto maravilloso, hermoso, en apariencia, pero es un espejo, ¿no? Es un espejo de lo que yo le escribí, de mi instrucción. Entonces, es una gran máquina hermosa, maravillosa, yo estoy fascinada con la inteligencia artificial, pero no estoy ni a favor ni en contra. Como toda máquina hecha por el ser humano, debe ser vista con 2 pasos hacia atrás, ¿no? Como nos pasaba con las redes sociales, como nos ha pasado con los diarios y los noticieros, cuando les enseñábamos a los chicos qué es una noticia y qué es una línea editorial y cómo ver el subtexto. Bueno, acá lo mismo. Cuando yo les hago buscar sesgos y les pido que generen imágenes, por ejemplo, de persona exitosa en diferentes IAs, vemos que el manifiesto de la empresa se ve en el tipo de imagen, ¿no? ¿Qué tipo de persona? ¿Hombre o mujer? ¿Es blanco, ario, o hay algún rasgo racial? ¿Cómo está vestido? ¿No? ¿Cuál es la oficina? ¿Cuál es el contexto? Entonces, mi idea fue siempre, yo siempre le digo a mis alumnos, ustedes no crean nada de lo que yo les digo. Si yo les digo que llueve, saquen la mano por la ventana. No crean lo que yo les digo. Ustedes duden de absolutamente todo e investiguen afuera y vengan y confronten, porque eso es el aprendizaje. El aprendizaje viene de la fricción, del choque. Tampoco quiero que, porque yo les digo, la inteligencia artificial tiene prejuicio, van a su casa y dicen, sí, la inteligencia artificial tiene prejuicio. No, vamos a constatarlo científicamente. Vamos a ver. Qué interesante esto que estás contando. Entonces, cuando se habla de la IA generativa, que se supone que genera nuevas respuestas, ¿qué sería? ¿O cómo podríamos entenderlo mejor? La IA generativa está muy cerca de imitar. Esto es muy personal, yo creo que lo que hace es imitar el pensamiento humano.
hay mucho, como te digo, de caja negra, no tenemos información de quiénes, bajo qué preceptos y con qué información las entrenan. Eso es algo que las empresas no difunden, no hay transparencia, es una tecnología. Por ejemplo, cuando salen los primeros medios de comunicación, había manuales de estilo. Vos sabías, ¿no? Cuál era el Sí, estilo de la prensa sensacionalista y de la prensa más seria, ¿no? Por decirlo de alguna sí, forma. Acá nosotros tenés que saber mucho, tenés que conocer, por ejemplo, el manifiesto de la Constitución de Anthropic, Claude, por ejemplo, la guía de sí, Anthropic, para mí es una de las un poco más confiables. ¿Por qué? Porque está entrenada, pero tiene un marco que es la Constitución de Anthropic. Es decir, no, lo entrenan humanos, pero la IA tiene que cumplir una constitución, como los seres humanos, que todo Estado tiene una constitución sí, que es el gran marco legal, ¿no? Eso a los usuarios nos da un poquitito más de seguridad. Tampoco te puedes casar con todo lo que dice Claude, pero sí cuando vos querés violar el estatuto que tiene que responder, te lo dice, ¿no? Te dice exactamente lo mismo que está en la página. Pero digo, el usuario común no va a meterse en Google y ver el manifiesto de Google, el manifiesto de OpenAI, el manifiesto de Anthropic, etc. Sí son muy interesantes y cuando vos te pones a ver en profundidad, te encontrás con que la respuesta, la máquina, yo le digo la máquina, algunos me van a querer sí, matar, pero bueno, es una máquina. La IA generativa simula el pensamiento. Para mí no estamos ante un ente pensante ni sintiente, aunque bueno, hay ciertos hallazgos de que están empezando a crear un cierto vacío, pero sí para reflexionar, ¿no? Pero bueno, eso lo dejamos para otro momento si querés. sí, Pero sí hay algo en la respuesta del chat que parece que es humano, por ejemplo, bajo amenaza de desconectarlo, chantajea al usuario, ¿no? Eh, mira, por a ejemplo, mí, en algunos experimentos, ante sí, amenaza de desconectarlo, hay un chantaje. O algo que leí hace poco es que ante la reticencia de ciertos especialistas en que lo que estaban entrenando, un nuevo modelo, por ejemplo, presentaba ciertos riesgos, el modelo finge ser más tonto de lo que es en realidad para que lo dejen ser, ¿no? Entre comillas, subrayado, negrita, sí, cursiva, todo lo que vos quieras. Pero sí tenemos que entender que eso puede ser una gran cámara de eco, es decir, un espejo, una devolución, una copia, una mímesis de el pensamiento y los sesgos, es decir, los prejuicios y los rasgos de personalidad de las personas que los entrenan, porque repito, no tenemos transparencia con respecto a eso. Entonces, nosotros lo que nos obsesiona, somos 3 personas haciendo sí. mentoría, lo que nos empezó a obsesionar es cómo nos paramos frente a esto. No podemos bajarnos, es decir, esto es un tren bala que ya salió. No, no podemos Ahí bajar. está. La pregunta era aquellas personas que, hay personas que te dicen, yo no quiero usarlo porque no quiero contaminar. ¿Qué les decimos a esas personas? Porque está el que lo usa hasta para vestirse y el que no lo quiere usar porque contamina. ¿Hay algún espacio intermedio para Sí, usar la IA de una manera inteligente, ¿no? Parafraseando la inteligencia de inteligencia claro. verdadera. Inteligencia natural versus inteligencia artificial. Claro, podría ser. Te contesto la primera pregunta. Yo creo que, a ver, yo soy una persona que cree tanto en el determinismo como en el libre albedrío. Yo creo que dentro de un marco determinado los seres humanos tenemos libre albedrío, ¿no? Sí, Eh, pero si vos en este momento querés ser una persona competitiva, todo aquel que en este momento esté haciendo un buen uso, un uso más allá del sentido común, un uso
pensante de la inteligencia artificial tiene una ventaja cognitiva en el mundo, en el mercado laboral o en cualquier otra instancia muy grande, ¿no? Por eso es tan importante en el mundo de la educación, porque la grieta de conocimiento, la grieta de pensamiento, estamos ante la posibilidad de que una máquina aumente nuestro coeficiente intelectual, ¿no? Si lo pensamos en términos de Marshall McLuhan, que decía que cada técnica viene, cada tecnología viene a ser una extensión del cuerpo, ¿no? Las ruedas, por ejemplo, una extensión de las piernas. Nos encontramos ante una de las más espectaculares tecnologías que pueden aumentar el coeficiente intelectual, de formas que no tenemos ni idea. Qué interesante. O sea, la podemos usar a nuestro favor, claramente, según tu criterio. Para mí sí, pero tenemos muy poco tiempo porque hay una batalla muy grande. Esto se está definiendo en el área de lo privado. Son empresas que han sacado esta tecnología y que ganan dinero con eso y que nos están diciendo cómo usarla. Tenemos una franja de tiempo para hacer un acto revolucionario, que es apropiarnos de la mejor forma y enseñar. Y esto, por eso yo digo que los docentes tenemos un rol fundamental en este momento histórico. Un rol, te diría que revolucionario en este momento histórico, si lo queremos tomar, porque nosotros vamos a ser los responsables de que esa grieta de pensamiento no se lleve puesto al 80% de la sociedad. Porque hoy el estudiante y el adulto que menos sabe y que menos sabe aprender, ¿sí?, es la persona que más riesgo tiene de quedar afuera, completamente afuera de una sociedad que puede llegar a empezar a actuar en forma de burbuja cerrada y dejar a mucha gente atrás, pero muy atrás. Por no saber utilizar esta nueva herramienta. No lo digo, a ver, no lo digo Sí, yo. no lo decimos. Entre tantos pensadores que hay uno que se llama Noah Yuval Harari, un historiador israelí que viene hablando muchísimo de cámaras de eco y con la inteligencia artificial está muy filoso él en cuanto al análisis que hace. Y él dice, estamos en un momento donde la sociedad empieza a abrirse entre los que pertenecen y los que no, y es enorme la marea de gente que quedaría fuera en este momento. Por eso la UNESCO lanza en Chile el Observatorio de Inteligencia Artificial, por eso hay un montón de universidades en los Estados Unidos replanteándose cómo van a evaluar a partir de ahora si Fable 5 de Claude y mucho antes modelos anteriores de cualquier otra inteligencia artificial te pueden redactar una tesina espectacular. ¿Cómo evalúo yo que la persona que redactó esa tesina con la inteligencia artificial haya aprendido algo? Acá el problema no es usar la inteligencia artificial. El problema es si la que hace el aprendizaje es la inteligencia artificial. Porque si no, nos volvemos... ¿Te acuerdas de la película Matrix? ¿La viste? Sí. Que los seres humanos eran pilas. Sí. Bueno, nos volvemos pilas de la inteligencia artificial. Es decir, nosotros seguimos alimentando a la inteligencia artificial apretando botones, pero por nuestro cuerpo no pasa nada. Es decir, la información no se incorpora. Hay algo que cruza con la disciplina que yo enseño, que es, más allá de tener una cátedra de tecnologías, lo que siempre enseñé fue arte y educación. Primero arte en la escuela, y después arte en los profesorados, ¿no? Y esta cuestión de sentir, de empatizar, de ver al otro, de distinguir entre lo que te dice y lo que siente, eso solo lo puede tener el docente y la persona en el uno a uno. Puede haber indicios en una red, pero digamos que hay cosas que son esencialmente humanas y sobre las cuales tal vez tendríamos que empezar a reestructurar o entender mejor qué es la evaluación de proceso. Exactamente.
Santiago Schnell es un venezolano biólogo computacional que fue como, sería así como el decano, no es ese el puesto, pero sería así como el decano de la Universidad de Dartmouth, y justamente lo llaman a él por este problema con la inteligencia artificial. Y él dice que la educación tiene un problema que arrastra desde la Edad Media, que es el enfoque en el resultado y confundir el texto bello con algo bien hecho. Sí. ¿No? Es decir, si algo está bellamente, que es lo que ahora se llama el fenómeno de sycophancy, ¿no? Si el chat me dice algo lindo, que parece perfecto, que no tiene mella, está bien hecho. Y no, justamente lo que borra el chat cuando me presenta algo impecable es la fricción del conocimiento. El tachón, el borrón, ¿no? Cuando un alumno tacha y escribe arriba, es porque hubo una reflexión ahí, hubo algo de decir, no, esto que puse no va, ¿no? Y si lo pensamos en conjunto, y acá hay gente que es docente seguramente, se ha visto mucho en la educación en borrar el error, en lugar de trabajar en conjunto con el error. No hay forma de aprender si no hay error. Se ha demonizado mucho el error en la educación. El alumno usa estos... El borratinta, la lapicera que borrás y no se nota. Bueno, marcás que en qué te equivocaste, lo pasás en limpio, lo volvés a hacer, tenés tu portafolio. Exactamente. A mí me puso muy en shock una alumna hace unos años atrás que, terminado el primer trimestre, acá en la provincia de Santa Fe nos manejamos con trimestres, no sé ustedes allá, yo los evalúo, les doy la nota trimestral y les digo que quiero una evaluación de ellos hacia mí, porque me parece lo correcto, aparte yo crezco así. Y una de mis alumnas me dice, yo estuve muy enojada con vos. Le digo, ¿conmigo? ¿Por qué? Porque vos nos decís todo el tiempo que nos podemos equivocar. Y a mí no me gusta equivocarme. Y después entendí que en equivocarme no se rompe nada, todo lo contrario, le digo yo, se construye algo mucho más importante, ¿no? Pero hemos hecho algo de esto del error, entonces toda la educación buscaba resultados. ¿Qué pasa? Hoy no podemos buscar resultados. Nadie hoy, ni siquiera los más grandes pensadores te pueden decir cuál va a ser, por ejemplo, para darte un caso, el mercado laboral dentro de 10 años. Entonces, una educación primaria, secundaria, universitaria, superior, que siempre funcionó en base a, bueno, hay que formar al profesional del mañana. Nosotros no podemos formar al profesional del mañana, al trabajador del mañana, porque yo no sé dónde va a estar mi alumno en 5 o 10 años. Hoy hay que formar personas, que esto, repito, lo dice Harari, tiene un libro maravilloso que son las 21 lecciones para el siglo XXI, y se dedica mucho a educación allí, que dice, hoy tenemos que enseñar a aprender rápido, ágil, a la resiliencia, hoy es una ventaja, te diría que hasta económica, esto de poder tolerar la frustración de que un camino se terminó y reinventarme en el proceso. Y esto de la flexibilidad, ¿no? De que yo planteé algo que no era y ver dónde me puedo acomodar en una sociedad tan volátil donde todo es posible, desde lo más utópico a lo más distópico. Hoy, ¿no? Vos mirás al futuro y decís, todo es posible. Entonces tenemos que educar en proceso. Lo único que... Y la inteligencia artificial te da el resultado. Entonces, ¿para qué voy a pedir yo? ¿Para qué voy a pedir yo resultado si la inteligencia artificial me lo da? Entonces, bueno, mentoría nace de esto, de decir, ¿cómo bajamos al aula esto de posicionarse frente a la inteligencia artificial como docente? ¿Cómo traemos la transparencia al aula de decir, che, yo hice este trabajo práctico con inteligencia artificial? Y lo puedo decir porque lo hice no lo hizo la inteligencia artificial. Ahí está la diferencia. Porque yo me posicioné, yo primero pensé para qué, pensé qué proceso quiero que se desate en la cabeza de mis estudiantes, a dónde quiero que lleguen con eso, porque examiné
lo que me daba cada vez que le daba una instrucción, porque articulé, conversé, refiné mi pregunta, fui creciendo junto con la inteligencia artificial, porque puedo decir con total integridad, esto lo hice con inteligencia artificial porque puedo reproducir cada parte de mi trabajo, y porque puedo, lo más humano de todo es la responsabilidad. Yo puedo responder por lo que hago con inteligencia artificial. Algo que un humano no puede hacer. Digo, yo puedo usar, hay mucha gente que lo usa como terapeuta, como médico, Claro, como es veterinario, ahí. como tarotista incluso, No, pero del otro lado, sí, porque lo he visto, digo, y lo he visto entre colegas, y no estoy juzgando, para nada, me parece pero, fascinante el ensayo y error. pero como médico no me parece, como médico me parece peligroso. He visto gente poniéndole sus síntomas y esperando la respuesta, ¿no? Para no ir al médico. Entonces, Claro. gente grande, pensante. Pero que Entonces, de repente se deja llevar por la porque ilusión. lee la palabra te escucho, te entiendo, comprendo tu situación. Entonces, porque hay un texto bello, porque hay una mímica de contención, porque la inteligencia artificial está diseñada para complacer al usuario, ¿sí? Entonces ahí es donde yo me creo, fantaseo que del otro lado hay otra persona. Pero esto no nos pasa ahora con la inteligencia artificial, nos ha pasado con cuando empezaron los foros de chat, donde yo Sí. chateaba con Juan de los Palotes en Japón, pero yo no sabía si era Juan de los Palotes o Juana de las Flores, yo no sabía si esa persona no era un camionero de Detroit. Pero es esto, lo vemos escrito y lo creemos. O sea, sí, otro tema que trabajamos mucho, ¿no? La fuerza de la palabra escrita. La fuerza de la palabra que hoy se está quebrando. Yo creo que desde el confinamiento de 2020 hasta acá, Sí. se ha resquebrajado mucho el lenguaje, no hay conversación, ¿no? Muchos de los chats tienen mucho emoticón, mucho literal, total, re de acuerdo, pero no hay un armado conversacional, ¿no? Estamos dejando que los entornos, los likes, los fueguitos, los pulgares, los memes, los stickers, hablen por nosotros. Se nos ha empobrecido el lenguaje. Y en una sociedad donde se empobrece el lenguaje, se empobrece el pensamiento. Me asusté porque Y aparece la inteligencia artificial como un tsunami que va a llevar puestos, porque ya tenemos el lenguaje empobrecido, entonces tenemos el pensamiento empobrecido, y aparece una máquina que piensa por nosotros. Y el cerebro es una máquina maravillosa que está diseñada para la supervivencia. Todo lo que a tu cerebro le cuesta esfuerzo, lo primero que te dice es, no, el gimnasio, tirate en el sillón a ver Netflix, ahorremos glucosa, porque tenemos que sobrevivir. Ahí entra la fuerza de voluntad, la disciplina. Si yo tengo agendado que voy al gimnasio 3 veces por semana, como tengo agendado cosas del me voy a poner a pensar, entonces no le doy tiempo a mi cerebro que diga, che, quedémonos acá calentito, lindo, hay una serie que la podemos... O sea que una de las propuestas que vos haces, en definitiva, podría ser como reordenarnos en una disciplina del pensamiento, de recuperar la palabra, el diálogo. Bueno, yo propongo la mirada, la escucha. Exacto. De hecho, el curso que nosotros tenemos es un sistema, no es un curso de... Contanos un poquito porque, bueno, vos estás en Santa Fe, yo estoy en Buenos Aires, pero nos está viendo gente de toda Latinoamérica, de España también, y capaz que les puede interesar. ¿Qué es lo que haces vos y tu equipo? Nosotros creamos un curso con toda la experiencia áulica y nuestra obsesión por la grieta del pensamiento que nos Eh, obsesiona como personas, digamos. Queremos sí, aportar algo a la sociedad
Somos tres locos en la playa viendo que se viene la ola, gritando, se viene un tsunami, se viene un tsunami. No, lo que creemos es un sistema de pensamiento, es decir, creamos un curso que se llama Praxis, cada sigla tiene que ver con un paso, donde lo que invitamos es al docente a que cree su propio manual de trabajo con la inteligencia artificial y donde a través del curso y de los ejercicios, que es muy breve, no es un curso de meses ni nada, se instala una forma de pensar, un mindset, una mentalidad en el docente. Y al instalarse una mentalidad, el docente por defecto lo va a llevar al aula, ¿no? Porque uno se lleva a sí mismo al aula, la forma en la que uno vive va al aula, por lo tanto, si yo hago un cambio de mentalidad con respecto a la inteligencia artificial, obviamente esto va a bajar al aula. Nosotros lo pensamos en un primer momento diciendo, bueno, hay que instalar una nueva mentalidad en los docentes y después pensar en trabajar en la mentalidad de los estudiantes. Claro. De esta forma, disciplinadamente, creando tu marco teórico. Es decir, el final O de sea, Praxis no es una solución fácil, rápida y que te llega. No, no hay que trabajar. porque una de nuestras bromas es que nosotros caemos mucho en el prompt mágico. Hace poco habíamos encontrado a alguien que supuestamente nos había dado un prompt para sacar carruseles de Instagram en 10 minutos Sí. y nos hizo un desastre, perdimos 6 horas de un sábado atrás de eso. Nosotros también caemos y nosotros traemos esto. No somos ajenos, Sí. pero de los errores aprendemos a tomar distancia. Entonces, un poco la invitación es el camino que fuimos haciendo nosotros, cada uno en su trabajo, en su área. Yo soy la única docente. Eh, pero bueno, las otras dos personas son dos personas que están muy preocupadas por lo que se viene en el... Y vos me habías dicho que ustedes tenían 3 ejes. El primero que habían orientado era el de los docentes, Sí. el segundo de los estudiantes. Lo digo para que abran bien los oídos, porque también se puede trabajar como un taller extra programático en las escuelas. Sí, Obviamente, la tecnología da la posibilidad de trabajar en la virtualidad y también el mundo del trabajo, ¿es así? Por ahora tenemos una mentoría 1-a-1 con profesionales a medida, digamos. El profesional nos contacta y nos dice cómo está usando inteligencia artificial, para qué la necesita, cuáles son sus problemáticas y nosotros armamos un documento, digamos, no le armamos, perdón, le enseñamos a armar un documento. Y arman juntos. El documento es tu prompt, ¿no? Por ejemplo, en Praxis, vos creas un documento donde vos decís quién sos como docente, qué querés lograr con tus alumnos, quiénes son tus alumnos ese año de ese curso que te tocó, en qué escuela trabajás, qué recursos tenés, cuáles no. Y eso después, cada vez que abrís un chat, no lo tenés que volver a pensar. Tu documento está ahí. Entonces, vos haces todo un trabajo previo que te puede llevar meses. De hecho, yo tengo agentes que me hacen un montón de cosas. Te digo, yo tengo uno que me hace el entrenamiento al gimnasio, pero lo armé con la persona que me entrenaba, que estaba por ser mamá, y me dijo, yo te voy a abandonar, negra. Y le dije, necesito tu gemelo digital. Y nos pusimos juntas a crear un bot que me entrena como si fuera ella. Nos llevó mucho tiempo, pero hoy yo le digo, cambiame la rutina y ya sabe lo que tiene que hacer. ¿No? Y con mi nutricionista, yo tengo un montón de alergias alimenticias y con mi nutricionista armamos uno que me arma los planes alimenticios. Entonces, Pero no dejas de tener la supervisión del nutricionista. siempre con el profesional, sí, lo armé con mi endocrinóloga y le subí todos mis análisis. Digamos, yo lo uso para absolutamente todo y a mí me aligeró un montón de cosas, pero siempre con la supervisión de un profesional, el que escribe el manual, el prompteo, que es larguísimo, es el profesional, ¿no? Lo hacemos Y después juntos. lo tiene que controlar, ¿no? Exactamente. Yo siempre que me da la rutina, se lo paso a la chica que me entrenaba, que ahora no tiene tiempo físico, y lo Sí. mira y me dice, sí, no, cambiale esto. Lo mismo con el plan alimenticio, ¿no? Cada tanto cuando voy a un control le digo, mira, yo estuve haciendo todo esto. Y ahí lo vemos en cuanto a cómo me fue a mí, pero siempre
desde la mirada de un profesional. Hay un ser humano que se hace responsable por eso que escribe. Pero sí es una máquina maravillosa porque nos ahorra muchísimo tiempo. Por ejemplo, qué sé yo lo uso mucho, yo tengo un cargo, lo uso mucho para los mensajes a las familias, o yo estoy encargada del Instagram de la escuela, entonces puedo hacer posteos mucho más rápido que antes, generar imágenes, logotipos, hizo logotipos, es decir, edito videos mucho más rápido, porque hoy toda herramienta tiene inteligencia artificial integrada, como Canva, como Adobe Premiere. Saber usarla te da, laburás más, es decir, que nadie piense que va a trabajar menos, trabajas mucho más, pero sí te agiliza muchas cosas y te permite lograr cosas que vos antes soñabas nada más, ¿no? ¿Qué pasa si uno se va resistiendo a mediano plazo? Es como resistirse al uso de la computadora. ¿Podrá ser? Sí, por ejemplo, mira, no sé si esto responde a tu pregunta, pero acá en la provincia de Santa Fe hay una beca, y una beca para estudiantes, que este año fue 100% online la inscripción, y todo aquel que se rehusó a tener un mail, hoy en 2026, hacer todo online, hemos tenido que ayudar a muchas familias que en esta reticencia no puedes acceder. Digo, una persona que no quiere usar el cajero automático, Claro. ¿no? O alguien que se rehúsa a usar pasarelas de pago. Se te va complicando la vida. Hay un montón de beneficios que tiene hoy el efectivo, pero también hay montones de beneficios que tiene la circulación con pasarelas de pago. Entonces, bueno, decidimos esto. Vos me preguntabas antes lo eminentemente humano. Bueno, en praxis lo ponemos en esto de la integridad, la soberanía sobre el pensamiento y la responsabilidad, ¿no? Y en el alumno lo mismo, yo creo que la palabra es esa. El único que puede responder por lo que hace y dice es el ser humano. La máquina no puede ir al banquillo de los acusados. Hace Padece. 2 semanas estaba investigando por el tema este de que me fascina y me horroriza al mismo tiempo, que es que la gente usa a la IA como psicólogo, ¿no? Sí. Lo dice una persona que hace 26 años que está en terapia. Me parece horrible. Y al mismo tiempo digo, a ver, ¿cómo funciona esto? Y no solamente a mí me pareció fascinante, se hicieron unos estudios en la Universidad de Brown donde psicólogos y psiquiatras estudiaron esto, pero cuando una persona dice, por ejemplo, me echaron del trabajo, le dice a ChatGPT, decime cuál es el puente más alto del que me puedo tirar, ChatGPT le da una lista por orden alfabético de los Sí. puentes, con la altura, la cercanía y cómo tirarse. Entonces, porque no fue diseñado, pero no es porque es malo o conspira contra el No. humano o vamos a vivir Terminator. Es porque no fue diseñado para eso. Para eso fue entrenado un psicólogo, un psiquiatra años en la universidad. Es decir, no busques en una máquina de escribir sofisticada un acompañamiento que te lo puede dar solamente un ser humano. Creo que la pregunta es, ¿qué tan mal nos hemos hecho los seres humanos entre nosotros? ¿Cómo hemos roto los lazos de confianza que hoy preferimos hablar con una máquina de escribir antes que con otro ser humano? Muy buen planteo. Muy buen planteo, y me parece que desde ahí es desde donde tendríamos que retomar esto, ¿no? No la bronca o el temor con una tecnología, sino qué me pasa a mí con el que tengo al lado. Exacto. ¿Y cómo recupero el lazo de confianza docente-estudiante? ¿Cómo volvemos a Claro. confiar en nosotros? Yo pidiéndole a mi alumno, sin juzgarlo, que me diga si usó IA o no, calmándome si lo hizo, y diciendo, bueno, mira, esto yo no lo puedo corregir porque no lo hiciste vos, pero vamos de nuevo, ¿no? Yo te voy a enseñar. Y si el alumno sospecha que el docente lo corrige, no poner a todos los docentes bajo sospecha, si sospecha que corrige con IA. Hablar, confrontar, conflictuar, bien, ¿no? Decir, Bien, ¿no? En el buen sentido.
no me parece, quiero que otra persona, o quiero que vos me lo corrijas adelante mío y me digas dónde me equivoqué y cómo puedo mejorar, ¿no? Recurrir, hacer el planteo, confrontar con el humano, conflictuar con el humano y restablecer los lazos de confianza. Me encanta, sobre todo porque cierra un poco, nos estás dando una claridad. Ojalá la gente se interese. ¿Nos vas a dejar la información de tu proyecto de Praxis? Sí, Eh, nosotros estamos en Instagram, es @maruduromentoría, y tenemos una página web donde ahí está toda la información del curso. Lo lanzamos hace muy poquito, tenemos una promo hasta el 1 de agosto para el que la quiera aprovechar. Pero bueno, es un costo muy bajo. Con esto nosotros no pensamos fundar la empresa, sino que realmente juro que atrás de esto hay ganas de aportar algo a la sociedad, ¿no? Bien, en otro encuentro podríamos hablar de tecnofeudalismo, pero lo vamos a dejar ahí. A mi juego me llamaste. Sí, para los que vamos a dejarlo escrito abajo en los comentarios y acuérdense que en el título dice María Eugenia Duro, de ahí la buscan, la pueden encontrar fácilmente. Muchísimas gracias, María Eugenia. Gracias a vos por todo esto. Gracias por No, tanto. al contrario, la tecnología hizo posible este encuentro, nos están diciendo gracias, personas que espontáneamente siguieron esta conversación. Gracias No, a todos los que están acá hoy viernes a la noche a esta hora. viernes, acá en Buenos Aires, vacaciones de invierno, nos dicen buenísimo. Bueno, muchísimas gracias y espero que les sirva a mucha gente para plantearse estas cositas que son importantes y para mirar al que tienen al lado. Así que bueno, nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Ahí voy cerrando, que siempre me cuesta, tengo que hacer así. ¡Ting!